El dolor torácico en pediatría es una causa interesante de motivo de consulta en los servicios de urgencias. Hay hospitales en España que hablan que el 17% de la consulta de los servicios de urgencias en pediatría está relacionado al dolor torácico. Eh, lo que sí es muy interesante aquí, independientemente de que debe haber seguramente estadísticas muy diferentes en nuestro país, por el tipo de población que tenemos y las diferentes tipos de instituciones que reciben pacientes. Pero lo que sí es muy importante decir y que es una realidad es que es una manifestación clínica que produce una gran cantidad de ansiedad. Los pacientes relacionan el dolor torácico con lo que sucede con los adultos y eso hace que haya mucha aprensión, mucha angustia y acudan ante el dolor torácico con la intención de descartar cardiopatía isquémica y infarto, que pues todos conocemos es una causa importantísima de muerte en los adultos. Pero en pediatría sucede exactamente lo contrario que en el adulto. Las causas extracardíacas son muy comunes, mientras que las causas cardíacas y graves son poco comunes. Hay que conocerlas. Hay que tener la certeza de que estamos atendiendo al paciente excluyendo por completo problemas cardíacos y problemas graves. Pero la mayor de las veces vamos a encontrar causas más comunes que no tienen que ver con el corazón. Y los signos y síntomas que sugieren causas graves, por tanto, los debemos conocer y es importante atender correctamente a todos los pacientes, aunque a veces sea solo por ansiedad, porque teniendo diagnóstico extracardíaco, se le puede tranquilizar al paciente. Y teniendo diagnóstico cardiológico, se puede de alguna manera generar un tratamiento oportuno, ofrecer una atención adecuada y de alguna manera así también tranquilizar al paciente. Lo importante aquí es que el problema se resuelva en los servicios de urgencias y que la mayor parte de estos problemas pueden ser resueltos por pediatría sin necesidad de ser evaluados por cardiología pediátrica. Vamos entonces a profundizar un poquito. Desde hace muchos años ya, 2015, esta publicación hablaba de que el 0.5 a 6% de la consulta de cardiología pediátrica la representaba el dolor torácico. La consulta de cardiopediatría aquí con nosotros, prácticamente el 8% de los casos son por dolor torácico. 1 a 4% solo tienen etiología cardíaca, o solo el 1 a 4% tienen etiología cardíaca. Es decir, el porcentaje de pacientes que acuden a la consulta y que tienen problema cardíaco es muy bajo. La mayoría de las veces se presenta en adolescentes y cuando se presenta en menores de 12 años, las posibilidades de que el problema no sea cardiológico, sino que sea externo y tampoco sea respiratorio, que condicione patologías graves, es mucho menor. Mientras más pequeño es el niño, el riesgo de que sean problemas cardíacos y problemas respiratorios también se incrementa. Conforme vamos avanzando a lo largo de los años en las diferentes publicaciones, claro, van a decir, esta es más vieja, es de 98, pero la siguiente es de 2014. Nada más que son publicaciones que coinciden fuertemente entre una y otra. Y vemos pues que el 33% a 35% de los casos son de origen musculoesquelético, 10% a 15% de patología pulmonar, 5% en ambas publicaciones es gastrointestinal, 10 a 20% es psicogénico o 5 a 10% en esta publicación de 2014. 5% es de origen cardíaco, aquí no encuentran aparentemente origen cardíaco y 32 a 35% es idiopático. Este idiopático a mí me deja con una cierta sensación de inconformidad, porque todos sabemos que cuando hablamos de idiopáticos no tenemos idea de cuál es la razón. Y tristemente, o felizmente, no tenemos idea de cuál es la razón. Y digo tristemente porque ojalá pudiéramos concretar ya una razón clara de por qué se presenta este dolor. Y ahora le han llamado, y ahorita lo vamos a ver, dolor frecuente o común en el adolescente. Pero finalmente no representa un problema, no es una patología de riesgo, aunque honestamente no sepamos bien y con claridad cuál es el origen de ese dolor. Una revisión que me pareció interesante comentar con ustedes es esta. Está escrita en 2024, la
publican, el doctor Wang, sobre el diagnóstico y las herramientas diagnósticas con que se cuenta en los departamentos de emergencias de pediatría para el diagnóstico o la queja de dolor torácico. Y aquí lo que es importante es que es un artículo en que revisaron muchos artículos que fueron excluyendo porque no cumplieron sus criterios de inclusión e hicieron un metaanálisis de la información de todos ellos. La mayor parte de los artículos escogidos son artículos realizados en departamentos de urgencia. Sin embargo, aquí hay 4 que fueron o mixtos, es decir, tomaron pacientes o casuísticas de pacientes atendidos en urgencias como en la consulta externa o fueron simplemente de la consulta externa. ¿Qué cosas llaman la atención? Lo primero es que cuando hablamos del origen del dolor, los chinos en consulta mixta, es decir, emergencias y consulta externa, encuentran hasta un 8%. Los españoles dicen, no, solo el 0.6% en departamentos de urgencias. Pero observen esto y es interesante. En los departamentos de urgencias, el porcentaje de pacientes que acuden con cardiopatía es mucho menor que en las unidades de consulta que no es urgente, en el que encuentran 6.8 o 8%, 6.7%. También es interesante ver que la mayor parte de el origen de las patologías se localizan a nivel cardiopulmonar o idiopático. Digo, musculoesquelético o idiopático. Y esto es importante porque fíjense, estamos hablando de 80% a 86%, con el más bajo aquí en la India de 5.5%, pero curiosamente también es la muestra más chiquita de todas. Le siguen después los problemas gastrointestinales, bueno, respiratorios, gastrointestinales y luego psicogénicos. Y esto también es muy interesante. Observen la gran cantidad de pacientes psicogénicos encontrados en Portugal o encontrados en los estudios reportados en la India. No tenemos una estadística muy confiable en México, no encontré una publicación de esto en México, pero lo que sí es muy cierto es que el dolor torácico generalmente es benigno y eso lo describen ellos muy bien. 37-86% es musculoesquelético o idiopático. El 1.8 a 12% es de origen pulmonar. Está seguido por gastrointestinal y psicogénico y la causa menos frecuente es la cardiogénica. Eso no quiere decir que no se deban estudiar los niños con sospecha de problema cardiogénico y dolor torácico. Es decir, lo importante es que finalmente tengamos un diagnóstico lo más acertado posible. Y cuando uno aborda a un paciente con dolor torácico, lo primero que tiene que hacer entonces es cuestionarse en dónde estoy. Si estoy en un servicio de urgencias, pues mi obligación, como en todo departamento de urgencias, es ver si el paciente en un triage está en peligro o no en peligro con respecto a su vida y a su función cardiopulmonar. Si no tiene riesgo la vida, mi urgencia por hacer el trabajo no es tanta y por otro lado, la posibilidad de que este paciente tenga una patología cardíaca o pulmonar es mucho menor. En la consulta podríamos hacer lo mismo, pero en la consulta comúnmente los pacientes que tienen patologías que están en manera inminente, poniendo en riesgo la vida de los pacientes, pues no es tan frecuente, ¿no? Es raro que nos lleguen pacientes que realmente están en una condición crítica a la consulta, sin haber pasado antes por urgencias. Y de acuerdo a lo que hemos platicado de las frecuencias, vamos a revisar cada una de las razones por las que estas diferentes condiciones causan dolor torácico. Vamos a empezar por las más frecuentes y de ahí de izquierda a derecha hacia las menos comunes. De tal manera que las idiopáticas que abarcan y musculoesqueléticas que abarcan del 38.7 al 86%, pueden tener su origen en músculos, costillas y articulaciones, por eso son musculoesqueléticas, y pueden estar relacionadas con osteocondritis. La osteocondritis se separa del síndrome de Tietze en que aquí hay un edema de la articulación claramente demostrable con eritema y calor en la articulación, mientras que aquí no. En la osteocondritis común y corriente nada más es la palpación de los cartílagos de unión entre costillas y esternón lo que causa el dolor. Y el síndrome de Tietze también es más frecuente en las articulaciones, más que condroesternales, entre la
clavícula y el esternón. El síndrome de costilla deslizante, los traumatismos costales, estos sí son más frecuentes en urgencias y pueden estar asociados o no a dificultad respiratoria, depende de si hay fracturas o si hubo lesiones internas secundarias al traumatismo. La inflamación de las articulaciones esternoclaviculares o esternoquifoideas, que se llama gifoidinia, y este tipo de inflamación se presenta mucho en jóvenes que van al gimnasio y hacen deporte excesivo con el tórax y con los músculos de los brazos, o pacientes que practican o estudian el uso de instrumentos musicales de viento. El dolor óseo por vasoconstricción o venoconstricción asociado a anemia de células falciformes puede estar también asociado a obstrucción vascular secundaria, patologías con hipercoagulabilidad, especialmente pacientes con neoplasias, a mialgia epidémica o pleurodínia, que están asociadas a infecciones por Coxsackie. Sabemos que en nuestro país es muy frecuente la infección por virus y adenovirus y virus del tipo del virus Coxsackie, que pueden generar este tipo de molestias en los pacientes, y el síndrome de captura precordial, que es una punzada en la cara anterior del tórax, que se desencadena habitualmente al agacharse, que dura unos cuantos segundos, o al mover el tórax en alguna forma, normalmente partiendo de posición de reposo, duran segundos y se agravan al inspirar profundo. Este síndrome de captura precordial es muy frecuente también en adolescentes. De 12 años en adelante se presenta con mucha frecuencia. Y como les dije, está descrito en el idiopático el dolor benigno de la adolescencia, que afecta a jóvenes entre 8 y 16 años. Yo lo he visto hasta en pacientes de 19, 20 años. Su máxima frecuencia está a los 12 años. Inicia meses antes de que el paciente acuda a la consulta médica, y es muy común que los muchachos, cuando uno les pregunta, ¿cuándo empezaste? Uy, pues ya tengo como 6 meses. No, pues tengo como 2 años, pero no le había dado importancia o no me dolía tanto. Se presenta en reposo, es agudo, es punzante, ellos lo describen a veces como una puñalada o como si les encajaran una estaca, y a veces está asociado a ardor en la piel. Es de muy corta duración, máximo 2 minutos. Algunos se quedan con la sensación de incomodidad unos minutos más, 15, 20 minutos, pero lo común es que sea corto. El paciente percibe su corazón y cuando uno les pregunta, ¿cómo era la frecuencia o el latido de tu corazón? ¿Rápido o despacio? Y ellos mismos indican, no, no estaba rápido, estaba normal. El examen físico es normal y cuando hemos hecho electrocardiogramas en estos pacientes, la mayor parte de las veces es normal. Cede con el crecimiento, pueden volver o volverse a presentar en la vida adulta y solo requiere hablar con los pacientes y tranquilizar a los papás. Muchas veces este dolor, esta es una experiencia personal, cede pidiéndoles que se muevan, que hagan ejercicio, que no se estén quietos. Porque curiosamente este tipo de dolores también lo he visto con más frecuencia cuando empezó la pandemia y los encerramos a todos y dejaron de hacer ejercicio y empezaron a llegar con este tipo de molestias. Y yo les decía, pues miren, esto va en contra de todas las indicaciones de la pandemia, pero salte a caminar ahora sin que esté la calle vacía y no te estés quieto y vete a caminar solo. O bueno, con tu papá o tu mamá, pero no te metas con nadie, nada más camina. Y aparentemente eso disminuyó considerablemente las molestias de estos pacientes. Probablemente también tenía que ver con dolor psicogénico, ahorita lo vamos a ver, porque la pandemia a todos nos generó una gran cantidad de estrés. La segunda causa, decíamos, son las pulmonares, entre 1.82 y 12.78%, según la estadística que ya vimos. Y bueno, ¿qué estructuras pueden causar problema en el aparato respiratorio? Pues importante es el asma. El asma es una causa de dolor torácico. La dificultad respiratoria en las noches cansa los músculos y puede causar dolores al despertar, sensación de que les duele porque estuvieron tosiendo toda la noche, etcétera. Y cuando el asma es grave, pues indudablemente es mucho más importante que pueda presentarse la falla el dolor. Lo importante aquí es estar seguros de que si el asma es grave no está causando más problema respiratorio y que el dolor no es lo menos importante de cada caso, ¿no? La pleuritis o los síndromes de derrame, habitualmente asociados a infecciones previas o a traumatismos que pueden llegar incluso al hemotórax, algunos de ellos por infiltración neoplástica de pleuras o pulmón, o por irritación de pleuras y pulmón por los tumores, neumotórax espontáneo, que no es tan común ya en pacientes mayores, este es más común en pequeños,
la contusión pulmonar y la rotura de la vía aérea. Todo esto relacionado, o muchas de estas cosas relacionadas con trauma. El embolismo pulmonar, que habitualmente está asociado de fiebre, respiración entrecortada, el antecedente quirúrgico de flebitis, poco común en niños, y la hernia del diafragma, que puede también generar dolor, y que también obviamente serían hernias que no se están expresando en el periodo neonatal, que es cuando los neonatólogos las detectan normalmente, sino que de alguna manera hernias pequeñas que pasaron desapercibidas y empiezan a generar dolor a edades posteriores. Los problemas en tubo digestivo, y aquí vamos, les llaman misceláneos porque aquí añaden también los problemas de piel, son la siguiente causa. En el abdomen pueden doler muchas cosas, pero lo más común es que sean problemas esofágicos o gástricos. Y de estos, bueno, el dolor ardoroso común en el ERGE, el dolor al deglutir, cuando degluten algo muy frío o se les va chueco algún alimento, el espasmo espontáneo del esófago, la deglución o aspiración de cuerpos extraños, esto hay que tenerlo en consideración en niños. Hablan también de aspiración de cáusticos, pero evidentemente aquí pues, sí hay dolor torácico, pero normalmente tenemos claros signos de que hubo esa aspiración, el dolor está totalmente claro, no es un dolor, digamos, que tengamos duda de cuál es la causa. La rotura esofágica asociada a trauma o a cuerpos extraños. En el estómago, la úlcera, la gastritis. En el páncreas, las pancreatitis, que también igual tenemos la posibilidad de que la evaluación se vuelva mucho más abdominal, pero que llegan a generar dolores referidos, así como los abscesos y lesiones subfrénicas que también pueden generar dolor en el tórax. Y también trastornos cutáneos del tórax. El ejemplo más característico, bueno, pues son los traumatismos. Primero, las caídas de bicicletas y demás. La segunda es las lesiones por herpes, ¿no? Que tampoco son muy comunes en los niños, excepto aquellos que tienen ciertos grados de depresión o inmunosupresión. De depresión inmunológica me refiero. Y los trastornos psicogénicos, que como también vimos en algunos casos, como en la India, hasta el 83%, el 5% en los que tienen menos. Y aquí lo interesante es que esto cada vez lo hemos visto con mayor razón. Los pacientes hacen hiperventilación, algunos de ellos mareos, sensación de palpitaciones. Hay claros signos de depresión en el interrogatorio y en la relación familiar. Observamos que hay en algunos de ellos ataques de pánico, reacciones de conversión, ansiedad. Todos ellos son pacientes muy ansiosos. Algunos de ellos cuesta hasta trabajo hablar con ellos. 2/3 de los casos están asociados a alguna separación o pérdida importante, ya sea por muerte o por ruptura de la familia, por agresiones o por discapacidad física. Y no puedo explicar con toda precisión cuál es el origen y cuál es realmente aquí la secuencia, pero lo que sí es muy evidente es que los pacientes tienen ansiedad. La ansiedad les hace que o hiperventilen o generen directamente el dolor torácico, que a su vez les genera mucho miedo porque a lo mejor me muero. Entra más ansiedad, hacen cuadros de hiperventilación y muchos de ellos caen en depresión cuando esto se perpetúa y esa depresión pues perpetúa todavía más el ciclo. Comúnmente es en mayores de 12 años, aunque lo he visto en niños mucho menores. Y es muy interesante en ellos porque uno les pregunta, después de mucha plática y enterarse de muchas cosas que realmente no tienen mucho que ver con el dolor, pero que los pacientes lo van soltando conforme uno va preguntando cuándo empieza el dolor, cuándo se quita, por qué crees tú que te da, cómo es, hacia dónde se te va, el interrogatorio completo. Una pregunta que me ha sido muy útil es decirles, bueno, a ver, si yo tuviera una varita mágica y te pudiera quitar una molestia, ¿qué molestia quisieras que te quitara? Y es muy interesante porque no me dicen dolor o no me dicen palpitaciones o no me dicen el miedo. Me contestan muy curioso, o que mi papá regrese a la casa, o que mi mamá no salga con ese señor, o que mi abuelita que esté enferma se cure y se vaya de mi casa. Y entonces empieza uno a cuestionar por ahí, se da claramente que hay un trastorno emocional subyacente que está afectando al paciente en forma importante y que lo condiciona o a tener miedo cuando es la muerte de algún familiar, también eso lo refieren muchos, que se murió mi abuelo, se murió mi papá y se murió de lo mismo y tengo miedo que a mí me pase. Bueno, pues estos pacientes normalmente pues es tranquilizarlos, es platicar con ellos y es hacerle ver a la familia pues que ese tipo de situaciones se tienen que resolver en áreas de psicología y no con el cardiopediatra.
Y el aspecto cardiológico, que es donde en estricta teoría tendríamos que aplicar y donde vemos que es probablemente la menos frecuente, tenemos una gran cantidad de estructuras que pueden generar problemas. Está pericardio, está músculo, están las válvulas, están los trastornos del sistema de conducción porque inducen arritmias, y las arritmias pueden conducir isquemia y coronarias, las lesiones en coronarias. Vamos a revisar un poquito cada una. En el área de pericardio, pues son las pericarditis las causantes. Las pericarditis más comunes son virales, bacterianas, pueden ser reumáticas, autoinmunes, pueden ser postraumáticas, quizá estas sean lo que más frecuente me ha tocado ver. Pericarditis o pericardiotomía, finalmente es un trauma, también estas las vemos hasta en el 10% de algunas cirugías de corazón, sobre todo interesantemente en comunicación interauricular. No está muy bien definido por qué. La infiltración por tumores y el neumopericardio. En la pericarditis, vamos a comentarlo un poquito más tarde, pero finalmente el diagnóstico se hace clínico, con la historia clínica, con la auscultación y el electrocardiograma, finalmente apoyado por un eco. Lo vamos a ver un poquito más adelante. En las lesiones por miocardio o en miocardio está la miocarditis aguda, que puede ser, ya platicamos de miocarditis en algunas sesiones previas, casi siempre de etiología viral, que se complica con un proceso inmune o autoinmune. También hay miocarditis en la enfermedad de Kawasaki y también se demostró que hay inflamación de miocardio en el síndrome inflamatorio multisistémico que vio en COVID. La miocardiopatía o cardiomiopatía hipertrófica está principalmente por trastornos de irrigación del corazón en la base en la que va creciendo el miocardio, sobre todo si esta miocardiopatía es obstructiva. La cardiomiopatía congestiva dilatada, el consumo de cocaína. Y aquí el consumo de cocaína causa arritmias y causa deterioro también al miocardio, pero lo principal es que da arritmias. Y esto por espasmo coronario o por taquicardia ventricular asociado al consumo de estas sustancias. Lo que es importante aquí es que también consumen anfetaminas y también consumen drogas sintéticas, que algunas de ellas no tenemos ni siquiera bien identificadas como tal cuando los pacientes llegan, pero es importante tenerlas en consideración. Y tumores cardíacos, rabdomiomas, causantes de arritmias principalmente. En las válvulas, normalmente el problema es que hay una obstrucción severa que causa una sobrecarga de presión, tanto en estenosis aórtica como en estenosis pulmonar. Esta sobrecarga de presión conlleva a problemas de mala circulación o trastornos de perfusión miocárdica y producen las sensaciones de dolor torácico. Algunas de ellas, cuando son muy severas, pueden condicionar arritmias graves. El prolapso de la válvula mitral, el síndrome de prolapso valvular mitral no es muy común en niños, sino más bien niñas y más bien después de la adolescencia o adultos jóvenes. Y está muy poco definido cuál es la causa por la que hay esos dolores como piquetes que refieren. Se asocian a veces a las mismas extrasístoles que llegan a presentar estos pacientes a lo largo del día. No siempre están correlacionadas. Cuando uno hace un holter y les dice, si tiene dolor le pica y si no, no le pica el holter, resulta que ellas no refieren molestias y tuvieron muchas extrasístoles a lo largo del día y no hubo síntomas. Están muy relacionados con una respuesta neurohormonal que las pacientes tienen, a veces con estrés y ansiedad, a veces simplemente por cuestiones hormonales a lo largo de sus ciclos. Realmente no se sabe muy bien cuál es la causa por la que el prolapso valvular mitral causa dolor, y menos en lo que son chicos más jóvenes. La hipertensión arterial sistémica y pulmonar es también por sobrecargas de presión. Afortunadamente no son muy comunes en niños, al menos la sistémica, la pulmonar sí, o es más común, tampoco es extremadamente común. Y el tromboembolismo pulmonar, que no es muy común en niños. Y las arritmias o trastornos de conducción que se presentan principalmente las taquicardias paroxísticas supraventriculares, algunas extraventriculares, extrasístoles ventriculares aisladas, la taquicardia ventricular, que aquí ya el dolor torácico es lo que menos nos preocupa, lo que hay que resolver es la arritmia porque pone en riesgo la vida, o los bloqueos auriculoventriculares completos, que también pueden en un momento dado generar síndrome de bajo gasto y molestia en el corazón, ansiedad en el paciente. Lesiones coronarias o malformaciones coronarias también pueden ser causa de dolor torácico por isquemia. Cuando las coronarias emergen, la coronaria izquierda emerge del seno coronario anterior o derecho, cuando la coronaria emerge de la pulmonar o cuando hay fístulas coronarias,
o secuelas de Kawasaki que causa trombosis y obstrucción de las coronarias, o drepanocitosis que causa obstrucción o espasmo de las arterias coronarias. Siempre, cuando hablamos de dolor torácico, hay que tener en cuenta que hay patologías genéticas, como el síndrome de Marfan, la lentiginosis, el síndrome de Turner, el síndrome de Noonan, la ataxia de Friedrich, la esclerosis tuberosa, los jantomas por hiperproteinemia y aterosclerosis coronaria y la enfermedad de Pompe, que pueden condicionar diferentes lesiones, aneurismas, disecciones de aorta en el Marfan, miocardiopatía hipertrófica en la lentiginosis, Turner y Noonan, pues el síndrome obstructivo, ya sea de pulmonar o de la aorta, más la cardiomiopatía con la que llegan a cursar, igual que en la ataxia de Friedrich, la esclerosis tuberosa por los rhabdomiomas que dan arritmias, se pueden causar obstrucciones, los jantomas por hiperproteinemia, ya dijimos, y la deficiencia de alfa-glucosidasa que da una cardiopatía hipertrófica severa. Todos ellos también pueden ser causa de dolor torácico. Y aquí sí tenemos la obligación de evaluar y descartar patología cardíaca asociada a estas enfermedades genéticas. Y también el antecedente de cirugía cardíaca. Toda cirugía cardíaca debe ser un signo, un foco rojo que nos diga, oigan, este paciente puede tener secuelas a corto, mediano o largo plazo de un procedimiento realizado. No nada más cirugías, también procedimientos intervencionistas en el que se hayan cerrado defectos o generado algún otro tipo de intervención que pueda en un momento dado generar derrame pericárdico, sangrados, algunos otros tipos de lesiones que puedan causar el dolor. ¿Qué herramientas diagnósticas tenemos? Pues la verdad, la herramienta más eficiente y quizá la mejor que tenemos es la historia clínica. Y eso está claramente demostrado. La historia clínica nos orienta mucho a buscar el diagnóstico. En muchas ocasiones diagnostica el problema. Cuando yo exploro un paciente y percibo que tiene dolor cuando le palpo el tórax o le muevo los hombros de tal manera que hago que las articulaciones claviculares se modifiquen y el paciente expresa dolor, o toco las costillas y veo que se deslizan y duelen, pues evidentemente el diagnóstico me lo está gritando la exploración física. Lo mismo si escucho arritmias o escucho un frote pericárdico o si escucho una taquicardia o una bradicardia muy severa. El diagnóstico muchas veces o la orientación diagnóstica está dada por la exploración y el interrogatorio. Y esta exploración física e interrogatorio con mucha frecuencia disminuye la necesidad de estudios y abarata mucho el tratamiento, el estudio y tratamiento de estos pacientes. Es importante ver que si a todos los pacientes que llegan con dolor torácico se les hicieran todos los estudios que se nos puedan ocurrir para descartar patologías, no sé, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma, probablemente ultrasonido pulmonar o algunas otras evaluaciones que pueden llegar hasta la tomografía o la resonancia, pues generaríamos un costo económico y un costo de tiempo brutal, sobre todo en departamentos de urgencias. Una buena historia clínica resuelve muchísimos problemas. El electrocardiograma es útil, por supuesto, cuando estoy enfocado a una arritmia o a una cardiopatía, porque le escuché frote pericárdico, porque noto que hay signos que puedan estar apoyando en una miocarditis y quiero ver que no haya arritmias, cuando la paciente refiere palpitaciones, y en esos casos su eficiencia diagnóstica es mucho más alta, pero cuando uno lo evalúa en simplemente dolor torácico, la sensibilidad es bajísima, de 0 a 17%. Y realmente se eleva cuando hay bloqueos AB, taquicardia supraventricular, el signo de QT largo y el signo de Brugada no los podemos diagnosticar simplemente con la auscultación, pero una historia clínica detallada pudiera ayudarnos a sospechar. La radiografía posterior de tórax también tiene una sensibilidad muy baja para dolor torácico. Esta sensibilidad está escrita para dolor torácico, no para específicas patologías. Si yo ya escuché que trae estertores, que tiene sibilancias, pues es muy probable que en la radiografía yo demuestre una neumonía o un neumotórax o un neumomediastino en función a lo que yo fui oyendo y explorando. Pero aquí ya no es un diagnóstico nada más de qué pasó en la radiografía y qué relación tiene con el dolor, sino más bien cuál era mi sospecha diagnóstica clínica con la historia clínica y luego qué estudio me va a servir para corroborar mi diagnóstico. El ecocardiograma, como prueba de escrutinio, es caro y no es muy útil porque ahí nada más me concentro a corazón, probablemente pericardio, pero todas las demás causas que estamos mencionando quedan excluidas y solamente me voy a dedicar a descartar problemas.
Entonces, el ecocardiograma es muy útil en cardiopatías congénitas, es muy útil cuando hay disfunción miocárdica, pericarditis, hipertensión pulmonar, pacientes con síndromes genéticos, pacientes posoperados de corazón. Pero como estudio para el paciente con dolor torácico, quizá no es el ideal, mucho menos ahora que ha surgido esta metodología POCUS. El Point of Care Ultrasound es una herramienta fabulosa porque nos permite que se realice en el departamento de urgencias, en el departamento de neonato, el departamento de terapia intensiva, por los mismos urgenciólogos, intensivistas o neonatólogos, que lo saben hacer incluso mejor que los cardiólogos o que muchos cardiólogos. Tiene una alta sensibilidad para pericarditis, neumotórax, valora muy bien la función ventricular y la presión pulmonar, pueden medir gasto cardíaco. El estado de choque lo pueden evaluar no nada más por la función miocárdica o por el gasto cardíaco, sino porque el estudio incluye la evaluación de las venas y las arterias hepáticas y renales, así como la presencia de edema pulmonar. De tal manera que un buen estudio orientado, POCUS, puede ser mucho más eficiente que un ecocardiograma. Claro, ya si el intensivista, urgenciólogo o neonatólogo tiene sospecha de una cardiopatía congénita, quiere descartar por completo enfermedad cardíaca, encontró ya arritmias, la valoración cardiológica completa y el ecocardiograma pudieran tener toda la indicación y uso, pero no como herramienta de escrutinio y con alta sensibilidad para dolor torácico, como sí puede ser herramienta de escrutinio bastante económica y eficiente y rápida en el servicio de urgencias para dolor torácico. El estudio de las troponinas también se ha ido descartando. En el adulto es muy importante, la cardiopatía isquémica es básico estudiarla y evaluarla con rapidez, pero las troponinas en niños no se elevan exclusivamente por daño miocárdico, también se elevan por intoxicación por drogas, por intoxicación con monóxido de carbono, con bronconeumonías, en asma, en choque séptico o en choque simplemente, y solo es positiva hasta en el 54% de los pacientes con miocarditis. Por lo tanto, el diagnóstico de miocarditis no se hace en unas troponinas. Las troponinas se hacen para documentar qué tanto daño miocárdico tiene, pero el diagnóstico es clínico y acaso ecocardiográfico para luego seguir, si está el paciente en una condición crítica, con el cateterismo y la biopsia. Pero realmente el diagnóstico no se establece con las troponinas. Y por eso este artículo me pareció también importantísimo compartírselo. Y también es un artículo reciente. Es una de las razones por la que esta plática me parecía importante. Ellos proponen una evaluación de 15 minutos, dicen, para excluir causas cardíacas en el dolor torácico. Y dicen, dado que la mayor parte de los problemas cardíacos son, los problemas de dolor de tórax no son cardíacos, sino están relacionados con patología musculoesquelética o idiopática, y que las demás patologías respiratorias, asociadas a tos, a broncoespasmo, a procesos pleuríticos, el idiopático, que bueno, no le encontramos causa, pero podemos descartar todo lo demás, el psicogénico, ansiedad, los problemas gastrointestinales y las misceláneas son mucho más frecuentes. Primero, concéntrate en tu historia clínica a buscar esto. Y descarta en tu historia clínica ellos le llaman banderas o señales de alerta, le puse yo aquí, para ver que no tengamos el riesgo de una cardiopatía que ponga en riesgo la vida, o que no tengamos la posibilidad de una cardiopatía que ponga en riesgo la vida. Antecedentes de cardiopatía, que haya sido operada o que no haya sido operada, pero que la tengan, síncopes al esfuerzo, dolor torácico durante el esfuerzo, trastornos con hipercoagulabilidad, muertes en familiares menores de 35 años, en los antecedentes personales heredofamiliares, por arritmias o cardiopatía isquémica, sobre todo si esta muerte por cardiopatía isquémica es en menores de 50 años, síndromes genéticos, alteraciones, adicciones o uso de productos tóxicos no autorizados, digámoslo así, que pudieran estarnos causando trastornos del ritmo o cardiomiopatía. Si encuentro esto, estoy obligado ahora sí a dirigirme a patologías cardíacas y descartar patologías cardíacas. Pero si no estoy ante estas banderas rojas, puedo seguir adelante con la evaluación del dolor torácico extracardíaco con mucho menos riesgo de tener complicaciones si decido egresar al paciente del servicio de urgencias o del consultorio. El dolor musculoesquelético en específico normalmente es agudo e intenso, semeja una puñalada, incrementa con la inspiración profunda,
tiende a desaparecer rápido y hay un factor predisponente. El dolor visceral por pleuras, pericardio o epicardio es difuso, es opresivo, hay presión en el esternón, se irradia hacia la espalda, es constante, no se modifica con la respiración como y por normalmente tiene un incremento paulatino hasta que la patología es muy severa y conforme la patología se va resolviendo, cede lentamente. No hay una desaparición rápida y aparición rápida que tiene el dolor musculoesquelético. Por otro lado, también tengo que evaluar en dónde estoy. El dolor torácico ya dijimos que pone en peligro la vida, nos obliga a actuar de una manera que el dolor que no tiene en peligro la vida. Y el que pone en peligro la vida, pues ya dijimos, crisis asmáticas severas, neumotórax, neumomediastino, neumonía grave, derrame pleural, cuerpo extraño en vía aérea, cuerpo extraño en estómago, miocarditis, pericarditis, arritmias con bajo gasto cardíaco o aneurismas por disección y disección aórtica, habitualmente en pacientes con síndrome de Marfan. Todo esto lo tenemos que descartar si el paciente se nota afectado o tiene banderas rojas que nos obligan a descartar patologías graves. Mientras eso no se presente, nosotros podemos ir con más calma en la consulta, descartando o eliminando la ansiedad del paciente, tratando más bien la ansiedad que la severidad de la patología. Si el paciente no está estable, pues ideal, como hemos dicho, el ABC del PALS. Y después, bueno, seguimos obviamente si hay trauma o no hay trauma con diferentes estudios. Si hay trauma, pues un ultrasonido POCUS, valorar la radiografía de tórax en función a la historia del paciente y ya vamos viendo si es problema por contusión o sobrecarga de partes blandas, si hay fracturas, si hay problemas cardiovasculares como rotura o contusión de grandes vasos, contusión miocárdica, tamponado, laceración cardíaca. Esto lo podemos ver, igual no con tanta precisión, pero ya si encontramos problemas de sangrado, no sé, en pericardio o en pleuras o acumulación de líquido, pues estamos obligados a profundizar más en busca de estos problemas, igual que los respiratorios, contusión pulmonar, neumotórax, los gastrointestinales, lesión de vísceras, abdominales, rupturas de esófago. Si no hay trauma, descartar arritmias, inflamación, pericarditis o miocarditis, inflamación cardíaca, evaluar la condición de las coronarias, cuando menos con un ecocardiograma, y aquí sí está indicado de alguna manera, por supuesto, el interrogar con toda claridad el que no tengamos vasoespasmo por drogas, y también los trastornos en síndromes genéticos como la disección aórtica o los esporaneurismas. Todo esto también puede hacerse con un ecocardiograma. Aquí sí estudiamos enzimas, si estamos pensando en cardiopatía y por supuesto un electrocardiograma y todo lo demás. Si el paciente está estable, insisto, nos vamos a la historia clínica completa. Descartamos señales de alerta, que no haya muerte súbita antes de los 35 años en ningún familiar, que no haya cardiopatías isquémicas en menores de 50 años con infartos, tratar de reproducir el dolor en la exploración, asegurarse que el dolor no esté asociado al ejercicio, ni haya síncopes relacionados con el dolor. El electrocardiograma, si tengo señales de alerta, si no, no es indispensable. Y otros estudios acorde a la sospecha diagnóstica. Si pienso que es muscular, etcétera, puedo dar un analgésico y mandarlo a casa. Si estoy pensando que hay una patología pulmonar, que a lo mejor no es grave, pero pudiera sí tener una neumonía, pudiera tener alguna, bueno, pues hago los estudios conducentes a lo que estoy pensando que tiene el paciente. Si creo que el problema es abdominal, por gastritis, etcétera, pues lo evalúo, doy tratamiento o mando al gastroenterólogo. Si el paciente tiene signos de alerta en la historia clínica, el electrocardiograma es un estudio obligado. ¿Por qué se indica en la valoración cardiológica? Pues vamos a buscar elevaciones del segmento ST, que puede ser por repolarización precoz, que es un problema, no problema, digamos, es una alteración muy común en los adolescentes. Puede ser por pericarditis o por isquemia o infarto, que es lo menos común en niños, pero podemos tenerlo. Y la depresión del sistema ST se asocia normalmente a isquemia, sobrecarga, depresión, típicamente con T invertidas, y estos pueden ser estenosis aórtica, estenosis pulmonar, que vamos avanzando conforme el estudio se va haciendo. La prueba de esfuerzo nos puede ayudar a evaluar si el paciente tiene síntomas durante el esfuerzo. Nuevamente, esto es el paciente estable que yo tengo todo el tiempo del mundo para evaluar. Es importante cuando evaluamos el electrocardiograma considerar que las alteraciones en la onda T y el QT son importantes, el segmento ST y el QT. Evaluar la longitud del QT es fundamental,
La morfología del segmento ST, que sabemos que en la repolarización temprana es una depresión cóncava con un desnivel de entre máximo 5 milímetros hacia arriba, mientras que en la pericarditis normalmente el problema es convexo con elevaciones en la primera parte, pero después puede haber también depresiones, cambia finalmente, y también tenemos normalmente datos que asocian al derrame pericárdico como el frote pericárdico, y los voltajes del QRS son normalmente bajos. Y en el infarto al miocardio, bueno, pues tenemos ondas Q, tenemos posiblemente soplos que normalmente no tenemos en los otros, puede haber, porque los soplos inocenso-funcionales son frecuentes también a esta edad, y tenemos efectivamente un ST diferente, convexo, ¿no? En el que tenemos este signo de Snoopy que le llaman, y por supuesto también las ondas Q que normalmente no vemos en estas dos, aunque en estas sí pudieran llegar a estar presentes de vez en cuando. De tal manera que en el paciente estable, nosotros primero vemos si el dolor está asociado a ejercicio, acompañado de síncopes, o hay razones para sospechar isquemia o cardiopatía congénita, y en tal caso hacemos el electrocardiograma y la evaluación cardiológica. Si es postraumático, sin tensos, sin historia clara del origen o sospecha de la fractura costal, pues hacemos un estudio POCUS y quizá una radiografía de tórax, o si encontramos algo en el POCUS, pues ya nos iríamos a tomografías y demás. Si hay sospecha de dolor por patología abdominal, pues nos vamos al ultrasonido abdominal, la valoración por cirugía pediátrica. Si la sospecha es de contusión miocárdica o derrame, entonces nuevamente electrocardiograma, ecocardiograma y valoración por cardiología. ¿Qué conclusiones podríamos sacar? El dolor torácico más frecuente es musculoesquelético y es un dolor benigno del adolescente. Ese es el más frecuente. Se debe valorar el contexto general del paciente, si está estable o inestable, y el lugar en el que estoy. La historia clínica detallada es probablemente nuestra mejor herramienta, identificando los signos de alerta que mencionamos. Se debe pedir electrocardiograma a todo paciente con signos de alerta. Se requiere valoración cardiológica cualquier paciente sin diagnóstico identificado y con signos de alerta, aún con electrocardiograma aparentemente normal. Si el dolor cumple los criterios de dolor benigno de la adolescencia, se puede tranquilizar a la familia y mandar a su casa sin hacer estudio alguno. Y el tratamiento se enfoca directamente a lo que encontremos como causa. Voy a presentarles algunos pequeños casos que vienen en esta misma publicación, 7 de ellos, el último no, que están muy sencillos y cortitos. Un paciente masculino de 9 años con dolor retroesternal quemante en el tórax con náuseas, que presenta esporádicamente el dolor, que no está relacionado a la actividad física y no tiene síntomas relacionados con el corazón. La probabilidad más grande es que tenga, perdón por la doble B aquí, pirosis y tratamiento de una gastritis esofágica. Eso es lo que habría que hacer. El paciente nos dice que no le duele con regularidad, sino que es algo que se da de vez en cuando, y quizás si uno interroga con más cuidado, pues es cuando come de más o ingiere algunos alimentos específicos. Otro caso más, un paciente de 6 años con dolor agudo en el centro del pecho, sin relación a soplos, sí, con signos vitales normales, y que el dolor se reproduce al palpar las uniones del esternón. Lo más probable es que se trate de dolor musculoesquelético y no tiene una razón para hacerse más estudios. Ya lo demostré porque en la exploración pude repetir las manifestaciones que él expresa. Un paciente de 16 años que por la noche y durante una fiesta presenta súbitamente dolor precordial agudo intenso seguido de un síncope, con un electrocardiograma normal cuando llega con nosotros, pero con una troponina altamente elevada. Tenemos una angiografía cardíaca normal, le hicieron angiografía interesantemente, y claro, ¿por qué? Pues porque tuvo un síncope y dolor y datos de troponina elevada. Sospechan consumo de anfetaminas o cocaínas por su edad y porque había estado en una fiesta, y sin otro antecedente familiar de cardiopatía. Le hicieron estudio de orina y corroboran el diagnóstico. Esto es un cuadro bastante característico. Esta es una publicación inglesa. Yo he visto solamente un paciente con isquemia miocárdica por cocaína y espero no ver más porque cuesta trabajo sacarlos adelante. Un paciente de 15 años, afro-latinoamericano, con dolor en el tórax, perdón, aquí el N está con una R de más, en el tórax izquierdo con ansiedad y aprensión.
se sospecha que tiene dolor musculoesquelético, pero en el electrocardiograma encontramos un ST elevado, cóncavo, con ondas T elevadas. Este caso está interesante porque observen cómo está B1, pero B2 ya prácticamente va normal, el desnivel va desapareciendo, la onda T ya se hizo positiva y esta es una transición totalmente normal en un adolescente. Entonces, muy probablemente la causa es dolor musculoesquelético, tiene repolarización precoz, es común en la adolescencia, tanto PR como QT son normales, el desnivel es menor de 2 milímetros y tiene onda T asimétrica. Observen cómo son totalmente asimétricas. Igual, si hay duda y quieren consultar al cardiólogo, se hace, pero realmente este electro pudiera pasar sin problema e irse a casa sin ninguna otra dificultad. Otro paciente, 14 años, febril con taquicardia y taquipnea. Este es de sexo femenino. Dolor torácico con angustia o ansiedad irradiado al brazo izquierdo y con palpitaciones. Trae ritmo de galope, electrocardiograma, con taquicardia y cambios inespecíficos del segmento ST. Y en la radiografía cardiomegalia y troponinas elevadas. No se hubiera hecho todo esto si no encontramos ritmo de galope, si no encontramos datos de molestias en el tórax, pero sobre todo pues, estamos viendo un electro alterado y estamos viendo taquipnea y taquicardia clara en el paciente, ¿no? Se hace el electro y observen probablemente una miocarditis, complejos pequeñitos, con trastornos en el segmento ST y ondas T, inespecíficas, tan chiquitas, con desniveles en algunos, aplanamientos en otros, ¿no? T's negativas aquí, nos hace pensar en una probable miocarditis. Se hace el estudio para llevar a cabo la corroboración del diagnóstico. Otro paciente, ahora masculino de 14 años, que tiene antecedente de atresia pulmonar y operado varias veces, dolor en el centro del tórax con irradiación de espalda y mandíbula, con disnea y respiración corta, obligadamente por el puro antecedente de que el paciente tiene atresia pulmonar y dolor, debe ser evaluado por cardiología. En este caso encontraron disfunción por estrechamiento pulmonar, en estrechamiento en el injerto pulmonar. Este puede ser porque las mismas válvulas que tienen los injertos se van dañando o puede ser por endocarditis, pero finalmente está multiintervenido de corazón y debe ser evaluado, por lo tanto, por cardiología y cardiocirugía. Y el último caso, este es un caso nuestro, es un paciente, bueno, este es el caso no es cierto, el último caso es este, de ellos. Es un masculino de 12 años, reciente infección viral de vías respiratorias altas, tiene dolor agudo, punzante, en el tórax central, se mejora al colocarse en decúbito prono y empeora con la respiración profunda, se escucha un frote pericárdico y congestión yugular, debe ser evaluado por cardiología, porque tenemos datos de cardiopatía, al menos derrame pericárdico, tiene disfunción ventricular con estrechamiento, estas se me cuatrapearon. En el caso número 7 es una pericarditis, y es esta lo debí haber quitado, discúlpeme. Bueno, este paciente se le puede ofrecer un ecocardiograma o un estudiopocos para corroborar el diagnóstico de la probable pericarditis. Y miren, el electro también tiene sus alteraciones que sugieren la pericarditis. Y finalmente, este es un paciente que es nuestro, tiene 14 años, es futbolista, está jugando fútbol, durante el juego empieza con dolor precordial acompañado de mareo, náuseas. Lo sacan del partido, lo tienen en reposo un rato, el paciente no se siente bien y lo llevan a urgencias. En urgencias se le nota angustiado, le toman un electrocardiograma y el intensivista, fue intensivista porque bajó de terapia intensiva a verlo urgencias, lo encuentra con taquicardia, con complejos finos y frecuencia cardíaca de más de 180 latidos por minuto. Aquí está su electro. Con este electrocardiograma decide pasar a la adenosina, la taquicardia paroxística supraventricular aquí está clara, le meten la adenosina y lo bajan a ritmo sinusal. Cuando pasa un poco de tiempo y lo llegamos a ver ya cardio, le hacemos otro electro y encontramos que tiene claras manifestaciones de síndrome Cole-Parkinson-White. Se lo presentamos al doctor Mariona, nos hizo el favor de hacer una ablación con radiofrecuencia y el paciente quedó resuelto. Con esto termino, espero no haberlos aburrido mucho.